Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Siendo Viajeros. Estamos en la playa escondida, la playa naturista de la costa atlántica de Argentina, y en este video te vamos a mostrar todo sobre este destino naturista. Además, queremos contarte que hace 4 años con Gonza y Chaltén estamos viajando por Latinoamérica documentando y difundiendo naturismo. Así que para nosotros es muy importante que nos des tu apoyo en forma de me gusta, de comentarios y compartiendo nuestro contenido. Descubriendo el mundo y su verdad, vamos soñando, sin tabúes y siendo natural, recorriendo lugares escondidos, queriendo encontrar nuestro destino, siempre viajando. Vamos por más, por eso, solo siendo viajeros del mundo pasajeros, solo siendo viajeros. Siendo viajeros. Ha salido el sol y estamos una vez más rumbo a la playa naturista La Escondida después de un día intenso de lluvia. Esta vez estamos yendo en auto porque estamos bastante lejos de la playa, no a 3 cuadras como yo suponía, y vamos a ver si podemos enganchar un poco de calor en la playita naturista. Son las 2 de la tarde y estamos listos para sacarnos la ropa y pasar un buen rato en la playa. Y acá estamos en el límite del barrio El Marquesado, donde hay varios autos estacionados que vienen a la playa nudista y no pagan el estacionamiento del complejo, que la verdad está como a un precio elevado. No sé qué te parece a vos. Creo que era 8.000 pesos por vehículo, ¿no? Para venir varios días es como, necesitas presupuesto. Nosotros optamos por dejar el auto acá, también es un barrio tranquilo. Estamos sobre la ruta 11, acá de la costa argentina, en el kilómetro 52, muy cerquita de Mar del Plata. Y vamos a ver qué tal nos va en este segundo día de playa nudista. Hoy es el primer día en la playa nudista de La Escondida, acá cerca de Mar del Plata. La verdad que el día se puso bastante frío, nosotros le estamos poniendo actitud, pero no hay un sol. Temprano, a eso de las 3 de la tarde, bajamos con mucho viento. Por suerte la playa está reparada porque está entre acantilados, pero deben ser cerca de las 5 y ya se empezó a sentir el fresquito. Yo recién me puse la camisa, estuvimos bastante tiempo tirados en la arena tomando sol, porque no hay sol, y disfrutando de la playa. Yo me tomé una limonada y acá Gonza se tomó un mojito que compramos en el parador de la playa de La Escondida. Como toda playa nudista, hay muchos carteles de prohibido sacar fotos y andar con cámaras fotográficas. Entonces estamos tratando de tener bastante cuidado a la hora de filmar. El plan es venir bien temprano para poder encontrar la playa un poco más desértica y poder hacer unas buenas tomas del lugar para que ustedes puedan conocerlo desde la comodidad de su casa. Estamos parados en el lado izquierdo de la playa está desde acá hacia la derecha. Todavía no caminé, pero quiero arriesgar, deben ser unos 100 metros de playa, no más. Es una playa relativamente chica y voy a dar mis primeras impresiones de la playa nudista La Escondida. Primera impresión, el nudismo no es obligatorio, es opcional, así que hay muchísima gente vestida en esta playa naturista que a mí la verdad no me gusta para nada. O sea, entiendo que hay gente que por ahí necesita estar vestida al principio para adaptarse y todo lo que ya sabemos para iniciar en el naturismo, pero me parece que la convivencia en un lugar naturista tiene que ser 100% al desnudo. No sé qué opinas vos. Bueno, yo tengo puestos mis anteojos de sol. Bueno, pero es un accesorio. Hay mucha gente totalmente vestida en la playa nudista. No lo habíamos visto antes. Bueno, pero el frío es como una de las excepciones que se puede hacer a la hora de estar vestido. No, me puse la camisa porque tengo frío, no porque quiera estar vestida en un lugar naturista. Muy bien. No se puede filmar, no se puede ingresar con animales porque estamos dentro de una reserva, como un lugar protegido de bosque forestal. Entonces Chaltén no pudo venir a esta playa naturista y
no estaban permitidos los juegos con pelota, que la verdad que no sé qué Un onda. fulbito. Sí, hay una pelota tachada. Hay Nosotros muchas chances de que este video, la verdad, que se escuche muy mal y mucho. no y pagamos ruido. absolutamente nada para estar acá. El acceso es gratuito, lo que se cobra es el estacionamiento y la entrada al parador, que tiene algunas prestaciones. Que todavía no conocimos, pero vamos a tratar de conocer. Bueno, eso ha sido el primer día en la playa nudista. Esperemos que el tiempo mejore, que salga el sol y poder estar desnudos, tirados al sol acá en la playa La Escondida. En el estacionamiento de este lugar hay dos precios. Si querés tu auto bajo la sombra sale 8.000 y si lo querés al sol lo dejas por 6.000 pesos. Estamos acá instaladísimos en la playa Escondida. Hoy de repente es un día soleado, hermoso, después de una lluvia tremenda. Y Gonza acaba de armar la sombrilla. Miren qué linda la sombrilla verde que hemos incorporado para no morir asados acá en la playa. Y mi banquito, ¿no? Este es el segundo día que venimos y nos pasó 2 veces ya que unas personas nos reconocen y dicen: ustedes son los del canal de YouTube. ¿Ustedes son los youtubers? Es una cosa muy extraña, muy linda a la vez porque es fácil para poder entablar conversaciones con otras personas también. Sí, Así si que vos está re nos bueno. ves por ahí, saludanos, porque para nosotros también es difícil reconocer a las personas que están del otro lado porque no las vemos nunca. Pero ustedes que nos ven y nos están viendo conocen nuestras caras, así que acérquense a saludar, ¿no? Porque también pasó que varios escribieron como que nos vieron y no se animaron a acercarse. No mordemos hasta ahora. Cosas que pasan, me parece, que cuando uno está en su propio país. También sí, en Brasil no sé si nos había pasado tanto, tal vez algunas veces. Y bueno, nada, la playa está hermosa, hay un montón de gente en el agua. Nosotros ahora estamos del otro lado, distinto al que estuvimos el primer día, más cerca de los acantilados y más cerca del acceso. Algo bueno de la playa Escondida es que tiene un bar donde hacen tragos. Yo me estoy por tomar una limonada que fue a buscar Gonza y él se compró un mojito para pasar el calor. Se está levantando un poco de viento, pero todavía hay chances de que nos metamos al mar porque se siente bastante elevada la temperatura. Creo que hacen algo así como 32 grados, que en realidad es poco para la ola de calor que tuvimos acá en Argentina de más de 40 grados la semana pasada. El mar está subiendo, nosotros nos pusimos bastante cerquita, así que tal vez en algún momento también nos tengamos que mover. Por ahora viene todo más que bien acá en la playa La Escondida, estamos disfrutando mucho de este día. Se ha llenado de gente, nosotros estamos justo en el margen, pero acá atrás de la cámara hay un montón de sombrillas y de personas con y sin ropa. Nos vinimos al costado de la playa para poder hacer algunas fotos con el celular porque está prohibido andar sacándole fotos y filmando a las otras personas, así que siempre tratamos de tener bastante cuidado. Estamos de este lado de la playa que tiene estos acantilados muy bonitos que hoy no vamos a recorrer, pero por ahí mañana o pasado vamos a tomarnos el tiempo de recorrer los alrededores de la playa nudista La Escondida. Queremos invitarte a formar parte de nuestra comunidad naturista en Patreon. Podés encontrarnos como Siendo Viajeros y seguir el día a día de nuestro viaje y tener acceso a contenido naturista sin censura que vamos compartiendo de todos los lugares naturistas que visitamos. Horas que estábamos ahí abajo, así que ya no estamos yendo. Los sigo cuando fueron empezando ya, más antes creo, allá en Rumi, fueron por la carrera, ¿no? Ah, ahora sí, claro. hace poco entonces. Sí. ¿Conocés ahí? Sí, Chacán? fuimos hace un par de años, ¿no? 5 años. Sí. Se acaba el día en la playa La Escondida porque el clima no nos está acompañando en febrero 2024, está un poco frío, están cayendo gotas. Igual elegimos el mejor momento para bajar a la playa, hicimos 2 horitas de naturismo. Pegamos sol. Estamos acá en la ruta, en la garita de colectivo que está muy cerquita del acceso a La Escondida y nos vamos
un ratito al departamento que Sí, tenemos que alquilado. y tenemos a Chaltén encerrada. Ay, ahí, pobrecito. Seguro que no está Seguro que durmiendo no está en la cama, cama. con la cabeza en la almohada. Nos seguro vamos que a no. quedar muchos días más acá para disfrutar de la escondida. Muchos días, ¿No sé, sí, muchos como días? 4 o 5 días más. Así que hay mucho más playa naturista para compartir. Y cuando menos pensábamos, apareció el sol acá en la playa nudista, así que nos vamos a poner protector, bronceador y probablemente vayamos hasta el agua, que ayer cuando nos quisimos meter estaba... El agua no pienso ir No. ni ahí. Estaba súper fría, esperemos que hoy esté un poquito mejor. Se está acabando el día de playa, la verdad que vinimos justo cuando salió el sol, estuvimos charlando con Daniel, un seguidor de Buenos Aires, un rato largo acá compartiendo la playa y disfrutando. Y ahora estamos levantando campamento porque ya refrescó. Debemos estar cerca de las 6 de la tarde. Yo creo que este horario es lo más tarde que hemos estado acá en la playa de La Escondida. Y nos vamos a ir al departamento a disfrutar también del lugarcito que alquilamos para pasar estos días, a buscar a Chaltencita que nos está haciendo el aguante, seguramente durmiendo muy plácidamente ahí en la cama, y aprovechar lo que queda del día en Miramar. Seguimos en Miramar, hace 4 días que llueve. Nosotros le estamos metiendo mucha actitud, inclusive hemos ido a la playa naturista estando muy nublado, pero hace 2 días que no salimos básicamente del lugar donde estamos alquilando, porque nos pintó un poco el instale, la fiaca, y al aprovechar el lugar que alquilamos, que no viene mal, pero son cerca de las 5 de la tarde y dijimos, ¿por qué no salir a dar una vueltita en auto por Miramar con lluvia, con el mate listo, a ver si encontramos algún lugar? Así que está ahí Gonza de conductor, Chaltén muy bien asegurada ahí con su cinto de bark, y yo acá filmando y mostrándoles un poquito de Miramar. Vamos a ver qué se puede hacer un día de lluvia en una ciudad de playa. Algunos problemitas técnicos en el auto, se ve que estuvo 3 días dándole la lluvia a mamá, perdón, y entró mucha agua acá, así que estamos sacando el agua a la alfombra. Y te hay un super árbol, Sí, pará, voy a mostrar el super árbol. Primera parada en este paseo el día de lluvia. Miren lo que es este árbol, es gigante, muy lindo. Miren, me voy a poner al lado para que lo vean y ahora se los muestro. Miren qué enorme el árbol este de acá, re lindo, y toda la sombra que da. La verdad que no tengo ni idea qué tipo de árbol será, pero bueno, si vos sabés qué tipo de árbol es, déjalo ahí en los comentarios, así nos enteramos todos. Acabamos de ingresar al vivero acá en Miramar, que es uno de los lugares que nos recomendaron ahí por Instagram para venir a visitar. Y bueno, la calle es de tierra y ha llovido un montón, así que esperemos no embarrarnos. Pero... Calle de chocolate. Calle de chocolate, me gusta. Pero bueno, vamos a conocer acá uno de los atractivos turísticos de Miramar y en ver qué onda. En la entrada había un cartel que decía valor del ingreso 700 pesos, pero no había nadie. Yo calculo que debe ser porque el día no está muy lindo. Hay varios autos circulando adentro y ya se empieza a ver como una vegetación más exuberante en relación a lo que veníamos viendo en la ciudad. Había ahí en el ingreso un cartel también de alquiler de caballos, así que hay personas haciendo el recorrido a caballo. Yo la última vez que me subí a un caballo fue en Brasil, en el sur, ya hace como 3 años, en una posada donde estuvimos haciendo un intercambio de trabajo y bueno, dimos una vuelta. La verdad que no me parece tan atractivo, no sé qué pensás vos. También se puede hacer cuatriciclos como los de acá atrás nuestros. Ah, bueno, hay gente que también viene en cuatriciclo, a ver si los engancho.
sorprendiendo mucho este circuito de bosque acá en Miramar. Está muy lindo, hay un montón de gente, un montón de autos yendo y viniendo. Y recién pasamos por un lugar donde había restaurantes, parrillas, alquiler de caballo, alquiler de bicicletas. O sea que es alto plan, si estás acá en Miramar, venir a conocer la parte del vivero. Es un bosque hermoso. ¿Qué onda? Estamos en la onda, Ana. Sí, estamos haciendo un camino donde hay muchísimas familias en autos haciendo el mismo recorrido. Vimos recién cómo pasaban muchos caballos y hay mucha vegetación. Está bastante lindo. Esperemos no encajarnos porque la verdad que hay unas partes que están Yo con pensé mucha agua. que íbamos a salir al bosque energético si seguíamos por acá, y ahora el mapa me muestra que estamos en otro lado. Que estamos en otro lado, así que sí. Qué bueno que no nos quedamos encajados. Esperemos llegar, no sé. Yo tenía ganas de ir a conocer el bosque energético. Vamos a ver. Y como yo había dicho, estamos de nuevo en el mar. ¿Ah, no? Resulta que dimos una vuelta y llegamos de nuevo a la costa. Seguimos adentro del vivero. Ahora vamos a estar yendo derecho al mar. No sé qué vamos a hacer. Y después vamos a ver si podemos llegar al bosque energético. Ahora sí. Vamos a ver el mar. Bueno, acabo de entrar al bosque energético, está todo lleno de barro por cómo ha llovido, así que Gonza se quedó allá en el auto arriba. Yo entré con Chaltén, sí permiten mascotas, está claramente prohibido hacer fuego y no se permite acampar. La verdad que es muy lindo, me decía el chico que se conecta con la parte del vivero, pero bueno, como que no hay una ruta que te traiga de allá a acá. Estamos acá adentro del bosque energético y la verdad que el lugar es precioso, se siente como, no sé, una calma tremenda acá entre tantos árboles. Está todo muy verde, hay árboles enormes, hay muchos cubiertos con enredaderas, así estilo Brasil.